y fortalecer. Así que bueno, hoy nosotros hacemos todos los meses esta actividad científica con distintos temas que presentan miembros de las distintas asociaciones o algunos otros invitados de temas de interés. Y hoy nos acompaña, la asociación que nos acompaña es Castalia. Después ellos pueden contarles un poco más qué es lo que hacen. Y nos va a acompañar Eliseo González Regadas. Ay, no me traje un currículum tuyo, pero bueno, Eliseo es psicoanalista, psicólogo, asesor docente en diferentes universidades, asesor en temas también de políticas públicas, de temas de salud mental, de temas de psicoterapia. Bueno, ha estado mucho en el tema de las comunidades terapéuticas. Bueno, no traje la tuya. Y después también nos va a acompañar en este conversatorio Federico Sacchi, a ver si está por ahí. No lo vi todavía. ¿No vino todavía? Me parece que avisó que se demoraba unos minutos. Pero Está bueno. Federico Sacchi, bueno, él es médico psiquiatra, director de Seremos. Después está Nancy López, que anda por allí, que ya ahí está. Nancy López es psicóloga, trabaja en INISA con adolescentes con patología psiquiátrica. También trabaja en el área clínica de Castalia, porque Castalia tiene también servicios, digamos, de psicoterapia, en la parte de psicoterapia y rehabilitación psicosocial. Y nos acompaña también María José Seane, que también está allí. Es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia analítica, y bueno, se ha formado en Castalia, en el diplomado de Castalia. Y nos acompaña también Alejandro Varela, no sé si ya vino. Sí, sí. Bien, Alejandro Es quien Varela. estaba conduciendo, estaba en viaje. Claro, cierto. Bueno, Alejandro Varela también es psicólogo y trabaja en INAU, así que bueno, todos trabajan con distintas poblaciones. Y bueno, y todos han participado del diplomado de Castalia, que de Castalia la línea que tiene se llama psicoanálisis de las configuraciones vinculares. No. ¿Muy bien? No. De los procesos colectivos. Psicoanálisis de los procesos colectivos. Me confundí con la OPCB. Psicoanálisis de los procesos colectivos. Así que bueno, y el tema que que ellos van a compartir, ahora lo van a escribir bien, pero es a través de unas cartas de Marilyn Monroe, un poco el tema de lo depresivo, el tema de la atención que tiene que ver con los temas de depresión, y bueno, ellos ahora les van a introducir bien un poco de qué va la actividad. Temas prácticos. Ahora están todos silenciados, pero si alguien después, en su momento, ellos van a ir dando la palabra, después, porque como esto es un conversatorio, también la idea es intercambiar. Después van pidiendo, pueden levantar la manito y vamos ayudando a dar la palabra. Y lo otro que si pueden, muchos ya lo están poniendo al costado, en el chat, bueno, al costado lo tengo yo, capaz lo tienen en otro lado. Si pueden poner su nombre completo, porque no siempre aparece el nombre completo así en los iconos que tiene cada uno, así nos sirve para después entregarles el certificado de asistencia. ¿tá? Así que vayan poniendo al costadito su nombre completo. Así que bueno, les damos la palabra, creo que empezaba Eliseo a presentar un poquito y después ya se organizan ustedes. Sí, a ver, la idea era un poco poner en contexto al texto que nos va a leer Nancy. El texto que nos va a leer Nancy son dos cartas, un par de cartas, son extensas, pero la lectura lleva unos 10, 15 minutos, no más, que le escribe al que a partir de ese momento, y estamos hablando del mes de marzo de 1961, así que hace 62 años atrás, ¿no? Nos remitimos a una época, los Estados Unidos, de los años comienzos de los 60, era la época de Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy era
presidente de los Estados Unidos en ese entonces. Estábamos en un contexto mundial de plena Guerra Fría, ¿no? Era la confrontación entre el bloque occidental, encabezado por los Estados Unidos en ese entonces, y la llamada Unión Soviética y las potencias que se alineaban junto a ello. Era, por lo tanto, un marco de mucha tensión, de amenaza de una potencial hecatombe atómica, ¿no? Porque existía la posibilidad de que se disparasen misiles y que hubiera una guerra atómica. Yendo de ese contexto tan complejo, ¿no? que había mundial, en el cual Marilyn Monroe había quedado involucrada por varias razones. Primero porque en la época esa de la Guerra Fría, por los años 50, McCarthy había hecho una política de persecución y de investigación de todos aquellos que podían tener actividades antinacionales, léase comunistas, ¿no? O que podían ser colaboracionistas del bloque soviético. Y entre los investigados había una enorme cantidad de gente que pertenecía al mundo cinematográfico. Y Marilyn Monroe, el que estaba al frente del FBI en aquel entonces, era Edgar Hoover, un personaje muy siniestro, igual que lo fue McCarthy. Y el tema de los micrófonos y las cámaras de filmación, pero sobre todo los micrófonos para registrar conversaciones, era como usual que se pusiera a personajes que tenían relevancia política o cultural, pero vinculado a lo político. Y Marilyn Monroe, porque tenía un matrimonio, su tercer matrimonio en ese entonces, y estamos hablando, vuelvo a decir, del año 61, culminaba su tercer matrimonio con Arthur Miller, que era un dramaturgo norteamericano, una figura relevante en la dramaturgia norteamericana, que hizo Muerte de un viajante, etcétera, etcétera. Fue el tercer matrimonio oficial de Marilyn Monroe, que duró unos 5 años aproximadamente y que terminó en enero de ese año. Arthur Miller fue una de las personas investigadas por Edgar Hoover. Y también lo fue Marilyn Monroe, que tuvo un encuentro con Nikita Khrushchev en aquel entonces, en el año 60, el año anterior. Para ir de este contexto, donde, repito, estaba involucrada Marilyn como una estrella norteamericana de absoluta relevancia, era el sex symbol de la época, ¿no? Una actriz que arranca en los años 46, pero que adquiere notoriedad en la década del 50, ¿no? Acababa de filmar en el año 61 y se estrenó un poco antes de estas cartas y de esta internación psiquiátrica que ya tiene, Los Inadaptados, The Misfits. El marido, Arthur Miller, era quien había escrito el guión de Los Inadaptados. Ustedes van a ver que en una de las cartas hay una mención a ese film, o algún personaje de ese film, no recuerdo exactamente. Entonces, a ver, Guerra Fría,
una mujer icónica, mediática, de absoluta relevancia, no solo como figura cinematográfica, sino como, a ver, había también sido actriz de teatro, era una mujer que se había cultivado, más allá de que parecía ser para muchos una rubia tonta, ¿no? Realmente no lo era. Y lo que nosotros queremos destacar en este momento es que concluye su matrimonio, su tercer matrimonio con Arthur Miller. Ese matrimonio se había ido desgastando por la pérdida de embarazos y por desencuentros y desavenencias que fue teniendo la pareja a lo largo de los 6 años que duró el matrimonio. Por febrero del 61, Marilyn Monroe hace un intento de autoeliminación tomando barbitúricos, toma aproximadamente unos 20 o 30 cápsulas de Seconal y Nembutal, eran las marcas que tenía, mezclados con alcohol. Era probablemente el 8º intento de autoeliminación que hacía ella. Y en ese entonces, Marilyn Monroe, como muchas estrellas de lo que había sido la época de oro del psicoanálisis en los Estados Unidos, estaba en análisis con Marianne Criss. Marianne Criss era una médica, psiquiatra, europea, vienesa, que se había formado como médica en Europa, en Viena, y que había emigrado a los Estados Unidos en el año 38. Ella tenía una relación muy estrecha con la hija de Sigmund Freud. Primero había salido de Viena, en Austria, y cuando se produjo el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania, emigró para Londres y de Londres fue a Nueva York. Ahí en Nueva York se establece en el año 38 y empieza a ejercer como muchos emigrados europeos de la época, sobre todo, además, emigrados europeos de nacionalidad o alemana o austríaca, que eran judíos y que por lo tanto eran absolutamente perseguidos por el nazismo del momento, en la época, ¿no?, de pre-Segunda Guerra Mundial. Entonces, Marianne Criss era la analista cuando Marilyn Monroe hace este intento de autoeliminación. Marilyn Monroe había tenido ya un análisis previo con otra emigrada europea, que era Margaret Hohenberg, que también había emigrado a los Estados Unidos por el año 38, y cuando ella empezó a concurrir al Actors Studio, que era un reputado lugar de formación de actores en los Estados Unidos, que encabezaba Lee Strasberg y su mujer, como de los requisitos para aprender las artes dramáticas que pedía Lee Strasberg era que se analizara, ¿no? Entonces, Milton Green, que era un productor cinematográfico, le sugirió a Marilyn Monroe analizarse y le dio el nombre de quien era su analista, que era Margaret Hohenberg. Por diversos motivos, después de unos 5 o 6 años, deja de analizarse con Margaret Hohenberg y pasa, por indicación, por haber tenido unas consultas con Anna Freud, pasa a atenderse con Marianne Criss. Entonces, el
el momento en el cual ella escribe esta correspondencia es cuando, ante un intento más de autoeliminación, Marianne Criss dice hay que tomar medidas para protegerla y vamos a internarla en una clínica que era la clínica Payne Whitney, que estaba en Nueva York, porque Marilyn Monroe en ese entonces estaba en Nueva York, si bien ella era de Los Ángeles, nació, se crió y se educó, y la mayoría de sus películas se filmaron en estudios en Los Ángeles. Ella estaba justamente yendo al Actor Studio y estaba, por lo tanto, en Nueva York. Entonces, Marianne Criss decide su internación y como un mecanismo de protección, ella en un estado crepuscular prácticamente cuando ingresa a la clínica, le piden que firme la autorización para su internamiento, que fue un internamiento, por lo tanto, voluntario. ¿Sí? Entonces, está allí solo 4 días, vamos a ver después por qué, ¿no? Y estando allí, ella escribe un par de cartas a quien va a ser su último psicoanalista. El psicoanalista que la atendió durante 1 año y medio, desde el 61 hasta el 62, ella aparece muerta por una sobredosis, su muerte fue bastante oscura, pero la autopsia marca que pauta que tenía sobredosis de barbitúricos, alcohol, etcétera, etcétera, y eso fue el 5 de agosto de 1962, antes del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, al cual ella, en mayo del 62, le cantó el famoso Happy Birthday, Mr. President, que salió por el cine y la televisión y fue visto en todo el mundo, ¿no? Marilyn Monroe ahí aparecía con un vestido tan ceñido y tan transparente que se lo habían tenido que coser al cuerpo, ¿no? Bueno, el asunto es que nosotros no vamos a hablar ni de la actriz, ni de lo que es la cara más, la faceta más conocida de Marilyn Monroe, sino que queríamos traer estas cartas que muestran ese lado más oscuro de ella, que tenía que ver con sus sensaciones de carencia absoluta, vacío, depresión, desilusión, desestímulo frente a la vida, a pesar de aparecer como una mujer que estaba en la cúspide de su carrera y parecía absolutamente exitosa. Estas cartas muestran otra faceta de Marilyn Monroe, que además pensamos que es muy pertinente para hacer una reflexión compartida acerca del modo como se asistió ella y se asistió su intento de autoeliminación, su cuadro depresivo, hace 60 años atrás, y preguntarnos cuántas cosas han variado hoy en día con respecto a eso y cuántas permanecen incambiadas, ¿no? Así que bueno, era esto el contexto que yo, donde quería ubicarlos a ustedes. Nancy, ¿tú lees las cartas? Sí, por supuesto. No, yo quería hacer mención a que en esta traducción de este libro, que es española, bueno, ella cuando hace alusión a la película se llama Vidas Rebeldes, y en realidad es esta que es Los Inadaptados. Claro. ¿Va? Entonces, digo, porque Sí. como hace alusión al título, yo lo voy a leer como Vidas Rebeldes, como está acá. Sí, está bueno lo que decís, Nancy, porque además la película
todas las películas de Marilyn, cuando se dieron en Uruguay, ¿no? Yo soy viejo, era un adolescente, y vi muchos de esos estrenos, tenían un nombre para Latinoamérica y otro nombre para España, y la traducción rara vez era una traducción del original en inglés, así que por eso yo dije, sí, de Misfits, pero sí, Vida Rebelde, Los Inadaptados, creo que fueron las dos traducciones con la cual aparecieron ese último film de ella. Bien. Bueno. Comienzo. Nueva York, Clínica Psiquiátrica Payne Whitney, febrero de 1961. Por la ventana del hospital veo la nieve que cae sobre el césped. Veo la hierba y los frágiles arbustos, pero los árboles me entristecen. Puede que estas ramas desnudas y lúgubres anuncien la primavera, prometiendo algo de esperanza. ¿Ha visto Vidas Rebeldes? En una de las secuencias puede uno darse cuenta de lo desnudo y misterioso que puede llegar a ser un árbol. No sé si eso se ve en la pantalla. No me gusta cómo ha montado la película. Esto le va a hacer gracia, aunque yo en estos momentos no es que me sienta muy contenta. La secuencia en que Roslyn abraza el árbol y baila a su alrededor causó un escándalo. Y las autoridades religiosas vieron ahí una especie de masturbación. Esa gente sí que es freudiana, ¿no cree? Pero Huston no quiso cortarla en el montaje. Mientras escribo estas líneas, 4 lágrimas mudas surcan mis mejillas. No sé por qué. No he dormido en toda la noche. A veces me pregunto para qué sirve la noche. Para mí no es más que un día largo y asqueroso que no termina nunca. En cualquier caso, he intentado aprovechar el insomnio y he empezado a leer la correspondencia de Sigmund Freud. Al abrir el libro, la fotografía de Freud me ha hecho estallar en sollozos. Tiene una pinta tan deprimida. Creo que le hicieron esa foto poco antes de su muerte. Como si hubiese tenido un final triste y desengañado. Pero la doctora Chris me dijo que él sufría mucho físicamente, cosa que yo ya sabía por el libro de Jones. A pesar de eso, siento una lasitud desengañada en su rostro lleno de bondad. Su correspondencia prueba, bueno, no estoy segura de que haya que publicar las cartas de amor de nadie, prueba que estaba lejos de sentirse arrinconado. Me gusta su humor suave y un poco triste, su espíritu combativo. No había el menor calor humano en la Payne Whitney, y esa clínica me hizo mucho daño. Me pusieron en una celda, una auténtica celda de cemento, para grandes conflictivos, para grandes depresivos. Pero yo tenía la impresión de estar encerrada por un delito que no había cometido. Esa falta de humanidad me pareció de lo más salvaje. Me preguntaron por qué no me encontraba a gusto. Todo estaba bajo llave. Había barrotes por todas partes, por las lámparas eléctricas, barrotes en los armarios, en los lavabos, en las ventanas. Y en las puertas de las celdas tenían unas ventanillas para que los pacientes pudieran estar siempre a la vista de los vigilantes. También había sangre y los grafitis de los pacientes anteriores. Yo les respondí, tendría que estar loca para que esto me gustara. Los demás internos gritaban en sus celdas. En ese momento pensé que un psiquiatra digno de tal nombre debería hablar con ellos, debería ayudarles a aligerar, aunque solo fuera temporalmente, su miseria, su dolor. Creo que los médicos podrían aprender algo de ellos, pero lo único que les interesa
es lo que han estudiado en los libros. Tal vez podrían aprender algo de esos seres humanos cuya vida es puro sufrimiento. Tengo la impresión de que se preocupan más por disciplinarlos y que se olvidan de sus pacientes una vez los han doblegado. Me pidieron que me uniera a los demás pacientes, que me sumara a la ergoterapia. ¿Para qué?, les pregunté. Bueno, podría usted coser, jugar a las damas o a las cartas, tricotar incluso. Yo les expliqué que el día que yo hiciera esas cosas, ya no sería yo, ya no tendrían nada entre las manos. Todo eso estaba muy lejos de mí. Y me preguntaron si me creía diferente a los demás pacientes. Y yo me dije que si eran tan tontos como para hacer esas preguntas, tendría que darles una respuesta igual de idiota. Sí, lo soy. Soy la que soy. Cuando veo que le escribo esto, me sonrío, porque usted sabe perfectamente que yo no tengo ni idea de quién soy. Y que me apasiona el ajedrez porque no se sabe hasta el final de qué iba la partida. El primer día tuve una toma de contacto con otra paciente. Me preguntó por qué estaba tan triste y me aconsejó que telefoneara a un amigo para romper con mi soledad. Le dije que me habían asegurado que no había teléfonos en esa planta. Hablando de plantas, están todas cerradas a cal y canto. No se puede entrar ni salir. La paciente se mostró sorprendida y me acompañó a la cabina telefónica. Mientras esperaba mi turno, vi que había un guardia, seguro que era un guardia, pues llevaba uniforme, y cuando intenté descolgar el auricular, me lo arrancó de las manos y me dijo: "A usted no está autorizada a telefonear". La chica que me enseñó el teléfono tenía un aire de lo más patético. Tras la bronca del guardia, me dijo que nunca habría imaginado que me pudieran tratar así. Y luego añadió que estaba hospitalizada por problemas mentales. Llevo varias tentativas de suicidio, me dijo. Me explicó 4 veces, por lo menos. El hombre quiere llegar a la luna, pero nadie se interesa por el corazón humano. Y mira que habría trabajo que hacer. Por cierto, ese es el tema central de Vidas Rebeldes, pero nadie se dio cuenta. Seguramente por todos los cambios en el guión, bueno, y también por la manera de dirigir. Más tarde. Sé que nunca seré feliz, pero puedo estar contenta. Ya le dije a Kazan, le dije que Kazan aseguraba que yo era la chica más alegre que nunca había conocido, y le aseguro que ha conocido a muchas. Me amó durante 1 año, y una noche en la que yo estaba terriblemente angustiada, me estuvo meciendo hasta que me dormí. También me había aconsejado que me sometiera a un análisis, y fue él quien quiso que trabajara con Lee Strasberg. ¿Fue Milton quien escribió "Las personas felices aún no han nacido"? Conozco por lo menos a 2 psiquiatras que son más optimistas. Esta mañana, 2 de marzo, no he pegado ojo en toda la noche. Ayer me olvidé de decirle algo. Cuando me pusieron en la primera habitación, en la 6ª planta, no me dijeron que estaba en un ala de psiquiatría. La doctora Cris aseguró que pasaría a verme al día siguiente. Me hicieron una revisión médica y hasta me palparon los pechos para asegurarse de que no tenía un tumor mamario. Me quejé, pero sin violencia, y les expliqué que el médico que me había ingresado, un imbécil también llamado Lipkin, ya me había sometido a un examen completo. Acto seguido, apareció la enfermera y me di cuenta de que no había ningún timbre para llamarla. Pedí explicaciones y ella me dijo que estaba en una sección de psiquiatría. Después de que se fuera, me vestí y fue entonces cuando encontré a la chica del teléfono. Estaba esperando ante la puerta del ascensor, que como todas las demás no tiene ni número ni manilla. Ya ve usted, los han quitado todos, como en las pesadillas o en los relatos de Kafka. Después de que la chica me informara de lo que se había hecho a sí misma, regresé a mi habitación sabiendo que me habían mentido con lo del teléfono.
Pensé en la palabra resolver y me senté en la cama para intentar meditar acerca de lo que haría en esa misma situación si estuviera improvisando en una clase de teatro. ¿Qué haría? Entonces me dije que no se engrasa una rueda hasta que chirría. Reconozco que exageré un poco con lo del chirrido, pero saqué la idea de una película en la que había trabajado. Cogí una silla y la tiré contra la ventana a propósito. Y no era fácil, porque yo nunca había roto nada en mi vida. Aparte de mí, claro. Aquí van unas risas pregrabadas. Bueno, el ruido fue infernal. Aunque solo se habría roto un trocito de cristal. Tuve que insistir varias veces para conseguir un pedacito de vidrio roto que escondía en la mano. Luego me senté tranquilamente como una niña buena. Cuando aparecieron, les dije que ya que me trataban como una loca, pensaba comportarme como una loca. Reconozco que lo que vino a continuación fue grotesco, pero era realmente lo que había hecho en aquella película, con la diferencia de que en esa ocasión tenía una hoja de afeitar. Les amenacé con cortarme las venas si no me dejaban salir. Como se puede imaginar, yo no pensaba hacerlos. Soy una actriz y nunca me haría marcas ni heridas. Soy demasiado vanidosa con mi cuerpo. No quería cooperar porque estaba en completo desacuerdo con su manera de actuar. Como me negaba a moverme, me trasladaron entre 4 a la planta superior. 4 cachas, 2 hombres y 2 mujeres. Me pasé todo el trayecto llorando y me encerraron en la celda de la que le había hablado. La gorda vacaburra me ordenó que me diera un baño y yo le expliqué que acababa de darme uno. Y ella contraatacó diciendo que hay que bañarse cada vez que se cambia de piso. El director, que se parecía a un decano de universidad, aunque la doctora Cris le llamara administrador. Me interrogó como si se creyera un analista. Me dijo que yo estaba muy, muy enferma y que así era desde hacía años. Es un tipo que desprecia a sus pacientes. Se sorprendió de que yo pudiera trabajar en mi estado, cosa que según él tenía que afectar negativamente a mi interpretación. Todo ello con una seguridad y una desfachatez impresionantes. Le hice observar que tal vez Greta Garbo, Charlie Chaplin e Ingrid Bergman también estaban deprimidos cuando rodaban. Encuentro eso tan estúpido como decir que un campeón como DiMaggio no tocaba una pelota cuando estaba deprimido. Por cierto, tengo buenas noticias. He sido útil para algo. Joe asegura que le salvé la vida al aconsejarle que viera a un psicoterapeuta. Dice que se ha recuperado de nuestra separación, pero también que si hubiera estado en mi lugar habría solicitado el divorcio. Por Navidad me envió un cargamento de poinsettias. Me quedé tan sorprendida. Mi amiga Pat Newcomb estaba allí cuando me las trajeron. Le pregunté quién las había enviado y me dijo, hay una tarjeta, espera. Con mis mejores deseos, Joe. Y yo le dije, solo hay un Joe. Como era Nochebuena le llamé y le pregunté por qué me había enviado las flores. Me dijo, para empezar, para que me telefonearas. Y además, ¿quién sino yo te iba a enviar flores? Solo me tienes a mí en este mundo. Bueno, me propuso tomar algo juntos un día de estos. Le recordé que él no bebía nunca. Me dijo que ahora sí bebía de vez en cuando. Y yo le dije que vale, pero que tendría que escoger un sitio con muy poca luz. Me preguntó qué iba a hacer en Navidad. Yo le expliqué que estaba con una amiga y él me dijo que vendría a verme. Estaba muy contenta de verle, aunque estuviera deprimida y llorara sin parar. Bueno, vale más que me detenga aquí, pues estoy segura de que usted tiene otras cosas que hacer. Gracias por haberme escuchado. Marilyn M. Acá termino. Bueno, muy bien. Tomo un poco la posta yo ahora para continuar, luego de esta lectura que te daría un aplauso, Nancy, y bueno, y agradecerte porque
ahí se ven reflejados todos tus dotes actorales, que forma parte de tu recorrido también, lo artístico, y bueno, realmente la intención con la que leíste transmitió mucho sentimiento y mucha emocionalidad. Ya eso nos va introduciendo a lo que queremos proponer ahora, que es un poco como fue presentada la actividad, esta palabra conversatorio, que mencionamos varias veces, tanto nosotros, el liceo cuando hizo la introducción, como también en el flyer que recibieron y en los mails de FUPSI. Entonces un poco desde esta línea, ¿no?, que nos guía en la actividad de hoy, que es la idea de conversatorio, no es una clase, lo doy, sino que bueno, la idea es poder intercambiar entre todos. Estuvimos pensando algunas preguntas como para proponer, como unas preguntas guías que vamos a ir lanzando ahora, pero bueno, la idea es que todos los que quieran hablar, sean de Castalia, sean participantes, vayan proponiendo como las diferentes reflexiones que surgen a partir de las preguntas. Y una primera pregunta como muy amplia y general que nos invita como a reflexionar bastante y sobre todo, bueno, a compartir todos los reflejos, las reacciones, ¿sí?, que nos generó en cada uno esta lectura, esta carta, y en su contenido en sí, y en la intención que nos transmitiste, Nancy, también al leerla, es qué imagen de Marilyn nos queda a partir de esta carta, ¿no? ¿Qué nos transmite esto? ¿Qué se nos fue representando en la mente cuando íbamos escuchando? ¿Qué sensaciones, qué imágenes en general, ¿no? Cuando hablamos de imágenes pueden ser visuales, pero también auditivas, sonidos, colores, formas, sensaciones, todo lo que se nos haya representado al escuchar esta carta, y todo el tono emocional que tanto Marilyn como Nancy al leerla nos transmiten. Y bueno, en esto que cada uno haya podido conectar con el mensaje en sí. Después vamos a ir planteando otras preguntas que tienen más que ver con puntualmente el contenido que se plantea, cuál es el mensaje, qué es lo que ella está transmitiendo, pidiendo, qué está describiendo de la experiencia que vive en ese momento. Pero bueno, empezar con una pregunta bien general que tiene que ver con esto. Los que se animen a compartir, capaz que ahí la gente de Castalia rompe el hielo, pero cualquiera de todos, porque acá estamos todos para compartir lo que fuimos teniendo como impresiones, sería esto: ¿qué imagen de Marilyn nos formamos a partir de las cartas? Y bueno, puntualmente lo que escuchamos recién. Ahí Soledad nos pone algo en el chat, sobre el nombre. Bien, pensé que era algo relacionado a lo que... Bueno, esto, anotar el nombre completo para los que quieran recibir el certificado. Bueno, ¿quién se anima a arrancar? ¿Quién quiere compartir? Yo creo que impresiones e imágenes tuvimos todos, pero el valiente que se anima a romper el hielo es el primero que vamos a escuchar. Voy a decir algo para Bien. romper el hielo solamente. Muy bien. Hola, Bienvenida. Eliseo. Saludo a Eliseo, que hace mucho que no nos vemos. Y se me ocurren 2 o 3 cosas que las voy a nombrar así nada más. Después agrego alguna cosa, pero tiro la flecha. Me parece que ella habla muy claramente de todo lo que es una represión para ella, de todo lo que es el entorno represivo de entonces, que sí, claro que el nuestro también, pero el que ella habla es mucho más represivo que lo que nosotros estamos acostumbrados. La clínica y la internación, ni que hablar, el estilo de aquella época, ¿no? Y a mí me parece que también eso se junta, no tengo la menor idea de la vida de Marilyn, pero hay una carencia afectiva muy fuerte y muy básica y muy primitiva de ella, ¿no? Y a mí me parece que lo que ella marca cuando tira la silla y algunas otras rasgos es la ira. Ella está furiosa, ¿eh? Y me parece que aunque lo diga de esa manera, hay algo allí que está tan furiosa que la trasladan y la obligan a bañarse y no la dejan hablar. Ella genera una violencia mayor también. Algo no se puede resolver allí, ella termina llevando la violencia contra sí misma.
para arrancar, ¿no? Después capaz que cambio todo lo que dije de acuerdo a lo que ustedes digan. Así que no digo más. Bueno, pero ahí el arranque, Raquel, muchas gracias. Muy bueno, ahí que siempre hace falta que alguien rompa el hielo y después ahí se va generando el intercambio. Veo que, no, vi que había algo escrito en el chat, pero son los nombres. Si también quieren ir como dijo Soledad hoy, levantando la mano con el icono que aparece ahí de las reacciones, o escribiendo algo en el chat como para ir intercambiando, si otro está hablando a la vez, se puede, porque capaz que al principio siempre va siendo como más tranquilo, y después ya a veces se juntan varios que quieren. Jorge levantó la mano, no sé si... Bien, perfecto. Hola, yo voy a dar un paso, o quizás dos atrás, a lo que planteaba Raquel, porque respondiendo a lo que preguntaba María José, ¿qué impresión recogemos de la carta? Lo primero es el contraste entre la persona Marilyn Monroe, o Norma Jean, como se llamaba en realidad, y la actriz tan conocida, tan famosa, el sex symbol de la época, como decía Eliseo, que básicamente trabajaba como comediante, con algunas figuras consulares de la comedia norteamericana o del cine de la época. Y ese contraste muestra a una persona agobiada por sus fantasmas internos, que sufre, que además se siente violentada, como bien decía Raquel, pero que con sus reacciones, lamentablemente, como ocurre siempre, tiende a facilitar ser más víctima de violencia todavía, y la otra figura pública aparentemente alegre, superficial, esa imagen de rubia tonta de la que ella se queja. Esto es algo que atraviesa la historia, por ejemplo, de la actuación en cine y en televisión. ¿Cuántos hemos conocido? Ella menciona incluso concretamente a Audrey Hepburn y a Charles Chaplin, pero hay algún ejemplo también muerde creo que se está cortando la imagen. La imagen que vendía a través del cine y la televisión era de un humorista, de un gran comediante, de alguien famoso por divertir a la gente, y que sin embargo, conociendo algunos datos de su vida privada, podemos saber que era todo lo contrario. Entonces, también el caso de Olmedo, tal como es, Marilyn Monroe era huérfana de origen. Olmedo también venía de una situación de extrema pobreza y de una familia desintegrada. Muchas veces el teatro, el cine muestran eso, ¿no? La contracara, las dos caras, la tragedia y la comedia, y esta es la primera impresión que yo recojo, ¿sí? Alguien que además muere en forma muy sospechosa. Eliseo fue discreto en ese sentido, pero se sospecha que se trató de un homicidio ordenado por las propias autoridades norteamericanas, por la información confidencial que ella poseía por sus amoríos, nada menos que con el presidente de la República. Y bueno, eso para empezar, y después vamos entrando seguramente en mucho más detalles acerca de lo que es la depresión y más particularmente la de ella. Ahí está. Bien, Jorge, esto por un lado como impresiones que nos van quedando, que fue como lo que más mencionabas, y después lo que es la imagen que nos formamos a través de las cartas, que puede ir variando, ¿no? Porque el desafío en esta pregunta también es, bueno, como comentaba Raquel, ¿no? Puede haber algunos de nosotros que tengamos más información de la vida de ella y otros que no tengamos ninguna, entonces quedarnos con esto como de cuál es la imagen que nos formamos solo escuchando el contenido de la carta. Y después hacer como este ejercicio que viene relacionado con las siguientes preguntas de cómo se relaciona esa imagen que nos transmite el contenido de la carta con lo que ya sabemos de ella. Si es como, si condice, si no condice, si nos sorprende, porque es un poco esto también que planteabas, que también comentaba Eliseo, de Marilyn como actriz, Marilyn Norman como la persona, la personalidad real, y bueno, qué imagen tenemos de ella, y si hay algo acá de todo lo que nos está transmitiendo este contenido que
que no va de la mano de lo que ya imaginamos. Entonces es como ese ejercicio de poder separar ambas cosas. En esta primera pregunta, después vamos a ir como mezclando todo, pero bueno, se está generando un conversatorio interesante. Ahí levantó ¿Quién más la... se anima? No sé quién levantó primero, si Diego Ah, Moretti Diego, o Diego. Olga. Diego. Ah, Diego. Bueno, ¿cómo andan? Eh, yo lo primero primera impresión de estas cartas es el tono poético que logra en determinados momentos. A mí me sorprendió, eso nunca había leído nada escrito por Marilyn Monroe, y me pareció interesante cierto tono poético que logra en algunas descripciones. Por otro lado, creo que así como contraste, esto que decía Jorge, el contraste entre la imagen pública y algo más de lo íntimo, de su vida íntima, me parece que hay un contraste muy grande entre la fragilidad que muestra y la fuerza cuestionadora, ¿no? Están como estos dos polos en juego, ¿no? Y otro aspecto que me resultó novedoso y que ignoraba es estos comentarios que hace sobre Freud, ¿no? Y la lectura incluso de las propias cartas de Freud, esta observación, proyección que hace sobre la foto de Freud, este diálogo imaginario con Grinson, que aparte es un psiquiatra muy importante y psicoanalista destacado en su época, que después tuvo que enfrentar las consecuencias de la muerte escandalosa de Marilyn Monroe, ¿no? Porque terminó en procesos judiciales, y bueno, y también en todo un lío por qué pasaba con las notas de su proceso terapéutico con Grinson, ¿no? Qué información podía haber ahí, a quién podía comprometer, sobre todo por su relación con los Kennedy, etc. Pero me quedo con esto, el tono poético y la fragilidad y la potencia, por otro lado. Bien, gracias. Digo, ahí Sole y alguien más, ¿quién está llevando adelante esto de Olga. las manos que se van levantando? Ahí, Olga. Breve esta intervención. Cuando escuchaba la lectura, muy buena lectura de Nancy, me retrotrajo al momento, yo era una adolescente, ya hace muchos años, como Eliseo, y me llevó al recuerdo el impacto que fue para mí. En mi casa se miraba mucho cine, o sea, tenía que ver con eso en la casa de mis padres. El impacto, porque yo no podía creer, hablando de lo emocional y lo que significó para esa época, ese ícono, que siendo para mi visión tan radiante, exitosa y feliz, no podía aceptar, claro, en esa época fue el año 60, ¿no? Que murió, ¿cuándo? 62, yo tenía 13, 14 años. Bueno, imagínense en esa época, yo juntaba, coleccionaba, no sé, yo tenía recortes de ella con aquel vestido rojo, en fin, admiración profunda. Lo que significó, y cuando me enteré a raíz de su muerte, toda su vida desgraciada, en contraposición del éxito que yo creía y la felicidad que ella tenía. Lo cuento esto como para la gente joven que está escuchando, lo que significó ese ícono que terminara en ese final. Y después todavía con la investigación, si fue y sospecha, que no sé, creo que nunca se aclaró, del asesinato y su romance con Kennedy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escucharte, Nancy, me hizo acordar, me trajo recuerdos que ni me acordaba de eso. Yo vi la película ahora, también,
Y no sé si la película fue tan justa con ella, ¿no? Porque la muestran muy loquita, muy loquita. O yo tengo otros recuerdos. Bueno, nada más. Gracias, Olga. Qué importante también esto, ¿no? De una vivencia, que Eliseo lo menciona también esto, ¿no? Las diferentes generaciones que hay acá y bueno, quien lo vivió de cerca con una experiencia propia, esto que traes es bien interesante. Pues además tenés como esas herramientas para generar ese contraste, ¿no? Como decía, entre lo que viviste y lo que te transmitió la película, por ejemplo. No sé si hay alguna otra mano levantada que... Yo quería decir una info, porque me parece interesante para... hoy te preguntaste acerca de que tiene un tono poético. Esto, efectivamente, las cartas tienen un tono poético. Y yo lo que quería contarles era que Marilyn Monroe fue a la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, a estudiar literatura. Y ustedes vieron que cita a Milton, había leído a Kafka, ciertamente, había leído Shakespeare, conocía perfectamente todas las obras de Shakespeare, había leído el Ulises de James Joyce. Era una mujer que siempre dijo añorar representar en las tablas el papel de Grushenka. Grushenka era uno de los personajes que aparecían los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, ¿no? Y cuando tiene ese encuentro con Nikita Khrushchev, parece, eso no está grabado, pero algunos de los que estaban presentes y cerca dicen que le dijo: a mí me hubiese gustado en el país de Stanislavski representar este personaje de Dostoyevsky y transmitir lo que ella transmitía. Y la otra información que quería darles, que por ahí salió también, es que los registros de las sesiones que tuvo Grimson en ese año y medio con Marilyn están depositadas en los archivos también de la Universidad de California, Los Ángeles, pero no pueden abrirse hasta el año 2039. Era eso lo que quería decir. ¿Por qué Liceo 2039? ¿Cómo es ese acuerdo que se hizo? Se supone que están todas las personas que figuran ahí, que en el 2039 van a estar todos muertos. Ah, Esa es la idea, que ninguno de los eventualmente mencionados, ¿no? En los registros esté muerto. Y hay otra cosa que también quería darles como info, es que Grimson la instó a que ella escribiese sus comentarios, vivencias, después de las sesiones. Y ella usaba un cuadernito rojo, y el cuadernito rojo desapareció, nunca fue encontrado. Y otra cosa más como información, estas cartas aparecieron accidentalmente cuando estaban haciendo una limpieza en la 20th Century Fox, ¿no? Para acomodar cosas, no estaban ni siquiera en la casa de Grimson. No estaban en los registros ni en los archivos de Grimson, aparecieron allí y por eso alguien las encontró, ¿no? Y enseguida fueron publicadas, ¿no? Fueron publicadas por el año 92, por ahí. Pero bueno, los registros de las sesiones con ella hasta el 2039 están fuera de conocimiento público, del acceso público a los investigadores, historiadores, etc. Perdón, Eliseo, como yo no voy a llegar al 2039 sin la menor duda, la pregunta mía es, contame
ya que estás informando, no sé qué le pasó, no sé cómo murió, no sé cuál es la sospecha de homicidio y por qué queda allí. ¿Tenés la posibilidad de contarme eso? Para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasó fue que, a ver, ella tomaba regularmente barbitúricos, ¿no? Que en aquel entonces eran los barbitales, Seconal, Ennembutal, etcétera, etcétera. Y ella los mezclaba con el Dom Perignon, con el famoso champancito francés. Entonces se mandaba un cóctel de esos que, bueno, impresionante. Esto fue agravándose sobre todo, ella muere con 36 años y se fue agravando sobre todo en los últimos, después de los 30, era ya como estos comportamientos tóxicos eran regulares, ¿no? Este tipo de borracheras e intoxicaciones alcohólico-barbitúricas eran regulares. El asunto es que se vuelve sospechosa la muerte porque se había encontrado que avisan que ella murió a las 5 de la mañana. Pero cuando le hacen la autopsia, dicen que en realidad falleció 4 horas antes por lo menos. La encuentran en una posición en la cual no concuerda, hay moretones en su piel, suponen que la movieron y que la cambiaron de posición y que no estaba en la posición original donde cuando ella murió. Estaba con un teléfono, con el tubo del teléfono en la mano. La pieza había sido limpiada. La empleada en esas 4 horas que tenía había arreglado la pieza. Entonces, los elementos de evidencia para un investigador forense, estaba la escena, ¿no? Estaba totalmente contaminada y cambiada, trastocada. La persona que la acompañaba, que era Eunice Murray, que era una acompañante terapéutica que le había sugerido Ralph Grimson que estuviera con ella en su casa, en Brentwood, en California, dice que esa tarde, a las 3 de la tarde, había ido Robert Kennedy, Bob Kennedy, que era el fiscal general de la Nación, hermano de John Fitzgerald Kennedy, con el cual ella estaba teniendo amoríos y salía y tenía una expectativa de que él dejase a su esposa y que fuera a vivir con ella. Y parece que a las 3 de la tarde o las 4 de la tarde hubo una tremenda discusión entre ambos. Y se sintieron golpes y escandaletes hasta el punto que esta mujer, Eunice Murray, cuando tuvo que declarar, no declaró la verdad y toda la verdad, y decía parte de las cosas, ¿no? Entonces está la posición en la cual fue encontrada, se denuncia la muerte de ella 4 o 5 horas después. Ralph Grimson, el analista, y su médico, Engelberg, que era el médico que le prescribía los barbitúricos, fueron a la medianoche y después se fueron. Y después cuando la ambulancia la viene a buscar y cuando viene el forense y todo lo demás, ellos se van. Entonces, a ver, hay relatos, hay toda una teoría conspirativa, obviamente, y otras menos conspirativas, pero hay cosas que no cierran en la muerte de ella. Ella era muy amiga de Frank Sinatra. Frank Sinatra era un tipo que estaba vinculado a un mafioso famoso, que era Sam Giancana, que era el que manejaba todo el tema del gremio de los camioneros, etcétera, etcétera, al cual a su vez Bob Kennedy estaba persiguiendo. Lo perseguía y quería
a Giancana meterlo en cana. Entonces, era un nudo extremadamente complejo. Edgar Hoover, a su vez, estaba investigando qué actividades tenía antinacionales esta mujer, no sé qué. Esas son las circunstancias de la muerte. Ahora, que murió por una sobredosis no cabe la menor duda. El Nembutal y el Seconal y el Barbital en las curas del sueño, Federico quizá pueda decir con mucha más propiedad, se introducía muchas veces por vía rectal. Y al introducirse por vía rectal, tenía un contacto con la mucosa y tenía, digamos, los efectos, la acción que producía de inductor del sueño, etcétera, etcétera, era más rápida, ¿no? Y no sabemos cuánto alcohol había ingerido, qué porcentaje de alcohol en sangre tenía. Los informes de Clemens, que era que fue el que hizo, uno de los que hicieron la autopsia, eran también todos contradictorios. Así que esas fueron un poco las circunstancias, Raquel, lo que yo sé y lo que leí de cómo fue encontrada. Bien, no sé si hay alguna mano levantada o algún otro comentario sobre esta primera pregunta y todo lo que ha surgido a partir de esta pregunta motivadora de un arranque de conversatorio. No, Si no, no, capaz que... Sí, Sole. No escuché qué dijiste, Soledad. No, que ya estaban, que ya no habíamos más acá por ahora. Bien, perfecto. Capaz que ahí Federico, ¿andás por ahí? Porque ahora proponemos pasar a una segunda pregunta que si Fede la querés plantear, ya te paso la posta. Sí. Dale. Bueno, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá con ustedes. Creo que viene interesante, es algo que moviliza, o sea, porque se mezcla con nuestras percepciones, con la idea que nos hacemos de los otros, de cómo son, de cómo viven, de cómo sufren o no sufren, ¿no? Y entrar en contacto con algo más personal, en alguien que justamente tenía mucha dificultad de encontrarse como persona, y que además encuadra mucho más que eso en cuanto a en qué contextos y bajo qué estructuras se brinda asistencia, se brinda apoyo, ¿no? Uno ve lo primero que ella venía con una historia, como decía Eliseo, ya de hacer una psicoterapia, en un contexto también en esto que creo que se vincula mucho con ese deseo de crecimiento personal que tenía, de ser una ávida lectora, de estudiar, y creo que encontró en el espacio psicoterapéutico una posibilidad de sostén, sin duda, de reconocimiento y también de crecimiento, ¿no? Y yo creo que en parte la carta también muestra ese gran contraste, y con eso enganchamos con la siguiente pregunta, ese gran contraste con lo que encontró en un encuadre y una estructura totalmente diferente, que fue en ese momento la primer clínica psiquiátrica, ¿no? En la que estuvo pocos días y después terminó su convalecencia en un hospital, de donde escribe la carta. Pero esos pocos días en esa clínica marcaron a fuego, ¿no? Y es un poco lo que traslada. Y desde su percepción trae cómo se siente la persona en ese encuadre, cómo se siente la persona en esa estructura, ¿no? Y esa gran contracara de lo que era para ella el espacio psicoterapéutico con este espacio de asistencia más sanitaria, médica, como uno le quiera llamar, ¿no? Y lo que le genera. O sea, eso también es muy clara en eso, ¿no? Entonces, un poco también queremos tomar esta premisa para conversar un poco entre nosotros este aspecto, ¿no? Este aspecto de los lugares, las estructuras, el cómo se organizan,
qué lugar esas estructuras le dan a la persona, qué pros y contras pueden tener, y también si esto que ella describe hace 60 años tiene algún punto o no de conexión con lo que hoy por hoy puede seguir siendo una estrategia o un modelo de asistencia, ¿no? Eso, arrancar por ese lado. Yo creo, para ver, en relación a esto que vos planteás, que me parece sumamente importante, cómo ella expone o propone en esta carta esta mirada de lo psiquiátrico, ¿tá? También como lo carcelario, ¿no? En esto de, bueno, de Foucault, de vigilar y castigar, de internados, de Goffman era, sí, justamente lo que pasa en estos recintos donde se doblegan, y se quieren doblegar el alma y el cuerpo, ¿no? Y bueno, y que ella lo describe también a esto de los baños, ¿no? Eh, de toda esta situación de que no la dejaban hablar por teléfono, de que estaba encerrada, de la agresión, ¿no? No, yo recuerdo que había hace poco tiempo una paciente de un grupo de rehabilitación psicosocial me dijo esto, ¿no? Que ella en una de las internaciones, hace unos años, pocos años, 5 o 6 años, ella contó esa escena del baño, dice, me bañaron y yo ya me había bañado, y fue un hombre, y era una mujer mayor, una mujer, una cincuentona, y me dice, no fue, pero fue lo más horrible que me ha pasado en mi vida, ¿no? Ese baño. ¿Tá? Y cómo esas prácticas, digo, siguen, los pacientes las siguen contando en las clínicas, en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y bueno, ese control, y bueno, y esa situación que hay alguien que dijo esto de que ella tuvo que recurrir, digamos, a la violencia para, bueno, para cambiar, para salir, ¿tá? Como hacen todos, o sea, llega un momento que bueno, que algo hay que hacer, y bueno, y tiene que ser una irrupción violenta. Pero bueno, pero en este caso hay todo un juego donde ella dice como que lo actúa eso, ¿tá? Que ella no es una persona violenta, ¿no? Y que ella lo hizo como, como su personaje de la película, en esto de, bueno, ¿cómo hacen? ¿Tá? Los presos, y dentro de las instituciones psiquiátricas, ¿tá? Me corto, ¿no? Me corto, agarrar algo y decir, bueno, si no me dan lo que quiero o me cambian las condiciones, ¿tá? Me corto. Y yo creo que eso no es para nada, digamos, de otra época, no es para nada anacrónico, sino yo lo veo. Se sigue viendo, lamentablemente. Esa es un poco la mirada de este comentario sobre esto que ella percibió y vivió, ¿no? Sí, y creo también que, como traía ahí un contrapunto entre dos estrategias y dos estructuras o encuadres que buscarían en forma complementaria a lo mismo, ¿no? En principio, o bajo la premisa, ¿no? Que es acompañar y ayudar a la persona a estar mejor. Y cómo no solo ella cambia, como tú sabías, Nancy, según el lugar, más allá de sus características personales, pero cómo actúa diferente en un lugar y otro, sino también cómo se siente, ¿no? Yo creo que ella traslada, así como en el espacio psicoterapéutico trasladaba un espacio de reconocimiento, de sostén, de crecimiento, yo creo que acá traslada mucho justamente el no reconocimiento, ¿no? La no existencia, y desde ahí sí toda una estructura, ya lo trae claramente, muy custodial, ¿no? Muy sostenida en el control. Y en la no confianza en la persona y sus capacidades. Eso como modelo, ¿no? Pero porque Sí. cada cosa tiene sus pros y sus contras, como sabemos, ¿no? Lo ideal es. Pero yo creo que también pone en juego eso, ¿no? Esos dos espacios asistenciales en los cuales ella pasó.
Y también en eso, siempre me quedé pensando en la figura de Cris, la psicoterapeuta, que termina decidiendo la internación. Cómo llegar desde el espacio psicoterapéutico, cómo llegar a la decisión de una internación. Y cómo crear la comunicación y el intercambio de esos espacios, que hoy por hoy siguen vigentes, ¿no? Yo creo que eso es lo que puede ser más actual para todos, el tema de la misma persona pasando por diferentes espacios, cómo esos espacios se comunican, cómo interactúan, cómo se complementan y cómo se intenta dar cierta lógica en ese pasar, porque la persona, si bien Marilyn Monroe logró ser diferente en cada lugar, la persona es la misma, ¿no? Y va pasando por diferentes modelos, ideologías muchas veces. ¿Cómo integra eso también? Sí, por cierto que está muy desintegrado un espacio con el otro, ¿no? Un paciente que esté concurriendo a psicoterapia, después haya que, ¿no?, pase por una internación, donde no hay comunicación, donde generalmente, digo, sí, se sigue sucediendo esto, ¿no? Que lo que hay que apostar justamente es a esto de la integración, y al trabajo en equipo, y a que haya intercambio, ¿no? Ahí levantó la mano Jorge, no sé en qué momento le quieren dar la palabra. Cuando sea mi turno, no quería interrumpir. Lo que yo iba a comentar es que si bien debemos suponer que si la internación, que además Eliseo nos dijo que fue voluntaria, la indicó su terapeuta, habría razones para ello, ¿no? Pero quizá pudiera guardar relación con los varios intentos de autoeliminación que había tenido, algo que a veces asociamos muy a la ligera con la depresión. Intentos de autoeliminación pueden tener orígenes completamente distintos, tal como los vemos en la psicosis o en pacientes fronterizos. Pero además, yo no consigo ver a través de la carta, desde ya, una depresión que justifique una internación psiquiátrica. A ella se la ve luz. Se la ve lúcida, combativa, con una fuerza deprimida como para justificar una internación psiquiátrica. Me queda la impresión de que quizá eso viene más del contexto que de la carta en sí misma. Es un caso realmente interesante, pero en el que resulta inevitable conectar este texto con el contexto del que disponemos, porque ella termina muriendo un año y poco después, ¿no? En circunstancias oscuras, como Eliseo nos detallaba. El tema del cuaderno rojo, además, tiene un significado muy especial, que se ata con esto del secreto de las notas de Grinson sobre las sesiones con ella, porque Grinson al parecer le indicaba a todos sus pacientes que llevaran un diario personal, porque eso se suponía que enriquecía, que nutría el análisis, y ella anotaba en ese cuaderno rojo, según surge de una biografía publicada por Wolf hace unos años, que anotaba, por ejemplo, las cosas que conversaba con el presidente, ¿sí? Y que había en ese cuaderno supuestamente algunas anotaciones sobre temas políticos de alto nivel, como la proyectada invasión a Cuba, en la que el presidente y su hermano, el fiscal general, no coincidían. Y esas cosas las llevaban a las sesiones, y seguramente hay secretos de Estado contenidos en lo que ella hablaba con Grinson, que justifican que se haya guardado del conocimiento público. Pero me parece que nos hemos quedado con una imagen de ella depresiva que no está tan clara a la luz de la carta. Creo que sí hay un contraste muy notorio, muy evidente entre la imagen pública que todos tenemos de esta actriz, que fue más famosa además por haber muerto muy joven, en su plenitud, no sé, profesional, y su personalidad. Lo de la depresión, no sé cómo lo ven ustedes. En las cartas ustedes ven la depresión como un asunto
fuerte, notorio, como solemos ver en otros pacientes bajo internación? Jorge, viste que por lo menos al comienzo de la carta, ella trae la imagen de un árbol solitario, ¿no? Y alude a esa imagen del árbol solitario y la tristeza que genera esa sensación del árbol solitario, que es de una película, no me acuerdo, no sé si es en la última que había filmado ella. Creo que esa, habla de que es la última, sí. Vidas Sí, Rebeldes, sí. Donde está esa imagen y aparece como trasuntando una enorme desolación, ¿no? Ella, digo, no quiere decir depresión, puede ser vacío, puede ser cualquier otra cosa, pero ella arranca la carta con esa imagen muy poética que alguien señaló por allí, ¿no? Donde alude a algo que tiene que ver, que a ella le provoca un estado de pena, de dolor, en fin, algo así, ¿no? Creo que es como arranca por ahí y después como que va teniendo todo otro giro el resto de lo que va escribiendo, ¿no? También creo que alude a cómo se ven, asocia la imagen de ese árbol de la película con cómo ella veía los árboles a través de la ventana de la clínica de Payne Whitney en un Nueva York. En esa época, digo, era pleno invierno, era febrero, ¿no? Todavía estaba, era una imagen invernal, ¿no? Que seguramente los árboles estaban despojados de hojas, de follaje, en fin, no sé. Es como, es esa, yo diría, para tomar lo tuyo, ¿no? Lo que yo recuerdo como mención a algo que tiene que ver con la tristeza, la pena, ¿no? Que después no aparece. ¿Puedo comentar una cosa o cuando quieran? Dale, Sole. No, sí, tenía dos comentarios, capaz que son distintos. No, uno sí, respecto al diagnóstico, a mí me hace acordar mucho a los estilos que nos ha tocado, incluso con el liceo, con algunos que están acá, colaborar con personas que han tenido trastornos por uso de sustancias, como es el caso de ella, ¿no? En donde aparecen elementos depresivos, elementos de personalidad, elementos existenciales, ¿no? Temas de identidad, ¿no? Porque ella dice, ¿quién soy? O sea, como unas depresiones que tienen que ver con algo bastante más amplio, ¿no? Y yo no sé qué tanto la internación también podrá haber sido por el tema de riesgo de vida, ¿no? Si andaba jugando, entre comillas, con todos estos medicamentos tan peligrosos, ¿no? Pero a mí, eso por respecto al diagnóstico, para mí una cosa que la venía pensando desde antes, que cómo de alguna manera ella, una cosa que me llamó la atención, y que aparte uno la observa mucho, tanto en clínicas como inclusive, a mí me tocó muchos años trabajar en comunidades terapéuticas, en donde uno tiene que pensar lo colectivo, justamente acá viene Castalia con todos los procesos colectivos, ¿no? Lo colectivo y lo individual, y cómo ella se siente como aplastada por ser mirada como uno más, ¿no? Entonces, bueno, la gente está depresiva, entonces se va a lastimar o se va a ahorcar, ¿no? O yo no me voy a lastimar porque soy, ¿no? Cuido mi cuerpo, ¿no? O la gente le gusta hacer terapia ocupacional y tejer y hacer no sé qué cosa, y a ella no. Ese tipo de actividad no le interesa, es más, se sentiría, no sé, una anciana tricotando, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero y capaz que a otro le encanta, y capaz que una chiquilina de 14 años se engancha haciendo tricot. Es decir, cómo de alguna manera muchas veces nosotros pensamos lugares colectivos, ¿verdad?, de recuperación, y que lo colectivo tiene tantos factores terapéuticos, ¿verdad? O también puede no tenerlos, ¿no? Puede
aplastar a la persona que se sienta como invadida, como no tenía en cuenta su individualidad, o sea, ese equilibrio entre lo individual, lo personal y lo colectivo, en el caso de ella no funcionó. ¿No? Y como es un gran desafío cuando uno piensa procesos colectivos, sea grupos terapéuticos, sea residencias, cualquier tipo de instancia grupal o de convivencia, es un gran desafío eso, ¿no? Porque a veces pensamos, les va a encantar tal actividad, y bueno, capaz que a alguno no le gusta, y bueno, ¿qué actividad le ponemos? Y cómo adaptamos para que todos puedan participar, que al final es lo más importante, ¿no? Que se sientan bien y les sirva el estar con otros, o el estar solos, tranquilos, o según el objetivo terapéutico. Eso me quedé pensando respecto a, porque estamos hablando de una institución en donde ella está internada con otros, ¿no? O sea, no está sola. Y en relación también a la pregunta que lanzaba Federico de pensar si todo esto tiene vigencia, tiene actualidad, si nos sirve para pensar algo de nuestro presente, y sí, surgieron como varias cosas. Esto que decía Soledad, también Nancy, comentabas algo sobre la actualidad que puede tener esto, y sí, tal cual. A veces las cosas son pensadas, los talleres, las técnicas, las propuestas que se hacen en comunidad son pensadas de esa manera, y bueno, y frente a ciertas propuestas puede ser más complejo como ver lo individual. Y en otros casos no, en otros casos capaz que frente a una propuesta general se puede contemplar lo subjetivo y lo singular de cada uno, pero es como un desafío que tenemos que revisarnos permanentemente cuando se trabaja en comunidades terapéuticas o en otro tipo de trabajo grupal o en comunidad. Y yo me quedé también una pregunta, Fede, para hacerte, que ahora cuando Eliseo respondía un poco a lo que planteaba Raquel, para dar un poco más de información sobre su muerte y eso, el tema de los barbitúricos, que ahí Eliseo dijo, capaz que nos puedes comentar un poco más cómo funcionan, porque se han ido dejando de usar, porque la dosis efectiva es cercana a la dosis mortal, ¿verdad? Entonces, disculpen que estaba Raquel para hablar. Disculpen que hace un ratito estaba Raquel queriendo bien. manito. Estás muteada, Raquel. Ya. Ahí. No, voy a agregar algo y después tú, Federico, englobas lo que voy a decir. Yo me quedé pensando cuando Eliseo decía que no se nota demasiado la parte depresiva. Yo creo que sí se nota. Lo que pasa es que me da como la impresión de que está medio oculta la parte depresiva de ella, ¿no? Ella la tiene clara. La base de ella sin afectos está clara. Además, ella siente que está sin salida. Ella dice, nunca voy a ser feliz, pero estoy contenta. Bueno, esta doble visión, ¿verdad? Que lleva mucha literatura allí. Y la reacción de ella es en acto. Ella habla, puede decir, no voy a ser feliz, pero me encanta que vengas y puedo estar alegre, ¿no? Soy la que soy, pero no sé quién soy. Entonces hay una cuestión que le muestra al público, ¿verdad? Pero ella sabe que no es esa. O sea, que sabe que no. Está diciendo cosas y sabe que no. A mí me parece que se nota ese tipo de cosas. No sé bien cómo explicarlo, porque si vos escuchás a un paciente que dice ese tipo de cosas, que además tiene intentos de eliminación, y además toma barbitúricos, ¿verdad? Y además tiene una cuestión de reacción en acto. Yo creo que uno lo puede. Y la otra cosa que me llama la atención, y eso es un dato del exterior y no de la letra, no del texto de ella tenía un romance con John Fitzgerald Kennedy y después pasó a tener un romance con Robert Kennedy, con el hermano. Rarito, ¿verdad? No, simultáneamente. Peor todavía.
Bueno, eso no lo dije yo. Simultáneamente. Bueno, esto también nos dice algo de ella, ¿no? Que está y no está, y asume y no asume, y bueno. Te la dejo, Federico, seguí tú. Federico, estaba Norma también. Ah, Le digo, perdón, Norma, para Norma. que Perdón. Cuando fuera mi turno, no importa, igual. Buenas noches. Bueno, tengo que decir varias cosas. Una, que cuando vi la convocatoria, la invitación, inmediatamente me escribí porque yo, digamos que mi primer estudio como estudiante de psicología sobre una personalidad fue sobre Marilyn. Esto hace muchos, muchos años ya. Pero eso hizo que yo leyera todo lo que había disponible, o por lo menos todo lo que yo encontré sobre Marilyn, en inglés y en español, alguna cosa en italiano también. De todo lo que encontré, leí, me acuerdo que tuvimos que hacer una monografía. Después seguí como vinculada, siempre fue una personalidad que me atrajo enormemente. Seguí vinculada, no sabía en qué año se van a abrir las cartas. Espero llegar, hoy llegar lúcida, no sé, vamos a ver, porque me va a encantar leerlas. Y yo creo que en cuanto a lo que estamos hablando hoy, las cartas estas, yo las leí después, porque cuando yo hice la monografía todavía no habían sido publicadas 2 años más tarde. Y yo tampoco encuentro excesivos elementos depresivos, en el sentido de que sí, hay un tono depresivo por momentos en las cartas, pero como decía Jorge, no encuentro algo así como que por depresión justifique una internación. Por otra parte, lo colectivo de lo que ustedes hablaban, estas terapias colectivas, nunca podían haber funcionado con Marilyn, porque yo diría que la lucha de toda su vida, sin que la venciera hasta el final, sin que lograra victoria en eso hasta el final, fue ser reconocida por su individualidad, justamente. Y eso no iba en favor de su individualidad, definitivamente, como ustedes dijeron hace un rato, y ella misma en su carta. Siempre estaba, por ejemplo, con la enorme tristeza y la enorme rabia de ser encasillada. Eliseo lo dijo al principio, como la rubia tonta, o que siempre le daban los mismos personajes y que se la encasillaba, ¿no? Era como un encierro de otro tipo, pero del que también está hablando acá en esta carta, de algún modo, porque lo hace de una manera muy poética, pero lo hace. Creo que también la psicofarmacología, en eso no me voy a meter, está Federico para hablarnos de eso, pero ha cambiado mucho. No sé, creo que ahora habría otros tratamientos psicofarmacológicos que podrían ser más útiles, y también hay categorías diagnósticas a las que no se había arribado como tales en ese momento. Yo, por ejemplo, ya que Jorge habló hace un rato de estructuras de personalidad fronterizas, a mí me parece, y Soledad también dijo algo de eso, que hay cosas que tienen mucho más que ver con la identidad acá, con lo que hoy veríamos como un síndrome de difusión de identidad, que con la depresión, y que en realidad está bastante más relacionado que la depresión con sus intentos de autoeliminación, ¿no? Pero me retrotrajo a tantas cosas que leí, y que, más allá de la muerte oscura y todo lo demás, es impresionante porque estas cartas como si condensaran muchísima cosa de la vida de ella. Y me gustaba como agradecer a Castalia esta posibilidad. Y si hay más actividades de este tipo, yo también voy a querer participar. Llegué cuando estaban hablando de eso justo, pero bueno, después voy a tratar de informarme. Muchas gracias. Gracias a vos, Norma. Una alegría saber que hay alguien que es fan de Marilyn y que estudió su vida y su historia, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente que uno se mete en cosas
porque esas cosas le llegan a uno y tienen que ver con aspectos personales de uno mismo, ¿no? La gran ventaja de que estamos hablando, hoy justamente cuando se habló de grabar, bueno, sí, se puede grabar, porque estamos hablando de una personalidad que fue y es pública aún hoy en día. Se hicieron, hubo una serie de encuestas hace muy poco tiempo que preguntaban a ver cuál había sido, cuál era la imagen de mujer que más había llegado o cuál destacarían. Y mayoritariamente señalaron a Marilyn Monroe, gente que además no la conoció, digo, vio sus filmes, pero no era de la época de Marilyn, ¿no? Y hoy en día a mí me sorprende tremendamente ver en las famosas aplicaciones, ¿no? Hay una aplicación que se llama Pinterest, que son solo imágenes, ¿no? Y hay todo un rubro, yo nunca había visto tantas fotografías de Marilyn Monroe recopiladas como las que vi ahí, y siguen llegando, y cuando uno además es como el famoso algoritmo, ¿no? Que lo persigue a uno después que uno picha una imagen de algo y le tiran cosas. Es increíble la recopilación de imágenes de Marilyn que hay, que se han hecho, además vienen de personas que tienen interés en ella de distintas partes del mundo. Así que gracias por tu interés. No sé si hay alguien, si no entro en lo que María José había planteado sobre los tratamientos, ¿no? Ahí Que está. acá también hay un tema, me parece que más allá que ahora vemos lo básico, el de articulación, ¿no? Que también fue un desafío para Grinson, el cómo articular el espacio psicoterapéutico con algo que empezó como un tratamiento psicofarmacológico, pero que había ya perdido el control, ¿no? Y uno de sus objetivos era ir disminuyendo progresivamente la necesidad de tomar medicamentos. Él lo resolvió, como decía Eliseo, indicando ese aspecto del tratamiento a otro colega de su confianza. O sea, que él separó esos dos aspectos de la misma persona, ¿no? En el caso de los barbitúricos, son depresores del sistema nervioso central, que a diferencia de las actuales benzodiazepinas, se unen al receptor, que se unen para provocar su efecto en forma irreversible. O sea, una vez que se unen, no se lo puede sacar. Eso lo hace tener lo que se llama un bajo rango terapéutico, o sea que con pocos cambios de dosis uno puede pasar de una dosis en que busca un resultado terapéutico, una dosis terapéutica, a una dosis tóxica. Y el gran problema ahí es la depresión del centro respiratorio, que es lo que puede llevar a la muerte. Eso hoy con las benzodiazepinas, si bien son, o sea, por supuesto en sobredosis son peligrosas, es una unión que no es irreversible, o sea, hay antídotos que se pueden usar para deshacer esa unión, y además tiene un margen terapéutico mucho más grande. La cantidad de dosis que tenés que tomar es realmente muy elevada para poder llegar a una depresión de tal magnitud que lleve a la depresión del centro respiratorio, ¿no? O sea, pero como también yo creo que acá yo veo mucho esto de la articulación, ¿no? La articulación de los espacios, la articulación de los encuadres, la articulación en una persona que tenía justamente buscándose a sí misma, pasaba por diferentes facetas, y creo que encontraba en la actuación también un poco eso, ¿no? El encontrar la posibilidad de probar con diferentes vidas, pero uno lo ve en la carta también, ¿no? Como en la carta pasa por diferentes estados emocionales en 3, 4 páginas, ¿no? Va oscilando en todo eso. La necesidad de articular siempre para dar coherencia y dar estructura, ayudar a la persona en eso de ir construyendo, estamos hablando en este caso específico, ¿no? Ir construyendo una estructura
que por supuesto además no tiene que ser una estructura impuesta, la persona tiene que ir encontrando su camino y su estructura propia. Entonces, esto de articular, o sea, cómo articularlo, como decía, los espacios psicoterapéuticos con otros espacios de tratamiento, como decía, ¿no? Y cómo articular lo individual con lo colectivo, cómo eso articularlo con todo lo que rodea a la persona, su cultura, su familia, etcétera. Cómo darle una articulación que a su vez respete a la persona y lo que quiere. Y en verdad que todo eso le permita crecer y progresar, ¿no? Y también fue para Griso, me imagino, un gran problema, lo traía siempre, traía el tema de la preocupación con la medicación y el cómo manejarlo y cómo articular esos dos aspectos. Gracias, Fede, clarísimo. No sé si hay alguna mano levantada con quienes están gestionando más el tema de las manos. Capaz que si no hay ninguna mano levantada, Eliseo, de repente ya uniendo un poco lo que algunos no escucharon al inicio y ahora Norma traía nuevamente, contar un poco sobre la actividad de mayo, el workshop, cómo se van uniendo esta actividad, la del 29, que bueno, quizás pueda cambiar la fecha, por lo que decías, y la de 27 de mayo, contarles un poco a los que están acá presentes y bueno, convocarlos a los que quieran participar. ¿Te parece, Eliseo, ir con eso? Sí, a ver, sería bueno poner una imagen también. El 29 de abril, que es un sábado, a las 10 de la mañana, vamos a hacer como una segunda vuelta, algo que complementa esto que hemos estado conversando hoy, ¿no? Vamos a seguir un poco hablando de Marilyn, pero de aspectos que tienen que ver con otras facetas de lo que hace a las temáticas diagnósticas y al trabajo terapéutico que se hizo con ella y por qué se hizo eso y no otra cosa y cómo fue y qué relación guarda todo esto eh, con la ingesta de alcohol, de barbitúricos y con ese trasfondo, ¿no? de ser una mujer profundamente traumatizada, abusada sexualmente, digamos, con una mamá que fue internada con un diagnóstico de esquizofrenia cuando ella tenía 7 años, con una abuela materna idem, y cuando ella es internada, en esta ocasión en Payne Whitney, una de las preguntas que le formula a una de las personas que están allí es, ¿la locura es hereditaria? A mí me va a pasar exactamente lo mismo que a mi madre y a mi abuela, ¿no? Lo dejó planteado así. Esta pregunta reverberaba en Marilyn, ¿no? ¿Cuánto podía haber de locura en ella por haber tenido en la película Rubia, Blonde, en un momento determinado se muestra una serie, está bueno que vean la película esa para ver para poder, los que tengan algún interés en participar en esta actividad del 29 de abril. La película Blonde trae una serie de imágenes donde en pleno incendio en las afueras de Los Ángeles, la madre la toma a ella y la mete adentro del auto y va en dirección a las llamas. Y no se vuelve atrás
hasta el momento en que los policías la detienen y la obligan a volver atrás. Ella, hay otras imágenes donde la meten en bañeras con agua hirviendo, ¿no? Entonces, Marilyn también tenía estas imágenes ¿no? Del fuego, la llama, la quemadura, estaba quemada por todos lados, ¿no? Bueno, de alguna forma vamos a ver cómo aspectos de la historia de ella, de los abandonos reiterados. Vos, Raquel, justamente señalaste, sin conocer la historia, bueno, me parece que es una mujer con tales y cuales características. Sí, efectivamente, tiene toda una historia de abandonos reiterados que culminan a los 17 años cuando se casa, cuando la familia adoptiva que la tenía, la casa, entre comillas, con un vecino para sacársela de encima, ¿no? Esa era la idea. Y además el padre adoptivo había sido uno de los tantos abusadores de Marilyn, ¿no? La película Blonde trae muchas imágenes del abuso sexual y si bien Joyce Carol Oates, que es la guionista y que fue la que escribió el libro ese Blonde, claramente no quiere transmitir cosas biográficas, ¿no? Recrea literariamente cómo ella vivencia aspectos de la vida de Marilyn y jerarquiza algunos aspectos. Vos dijiste, Olga, hay cosas que me parece que no le hacen justicia. Sí, creo que también es compartible ese comentario tuyo. Pero bueno, es interesante contrastar, ¿no? Cosas que nos vienen por lo leído, por lo que ella escribe, por lo escrito, por lo que otros reflejan a través de imágenes, ¿no? Que evoca en nosotros aspectos de esa cara oscura de esa mujer que parecía tan luminosa y rutilante en la pantalla, ¿no? Para mejor era en la época del CinemaScope, que era la pantalla gigante. Bueno, y después me olvidaba, Majo, de la actividad central, que va a ser un taller donde van a participar 3 colegas, una persona de Brasil, Emilia Frange, otra de Venezuela, Gioconda Medrano, y otra de Panamá, Guillermo Garrido, que van a hablar de lo que hace a la depresión hoy en día, tomando sus experiencias clínicas, ¿no? Guillermo Garrido, que es psicoanalista, va a hablar de las teorías contemporáneas del psicoanálisis acerca de la depresión. Emilia Frange va a hablar de la depresión en las madres de recién nacidos, y Gioconda Medrano va a traer su experiencia de trabajo con familias donde aparecen integrantes que están transitando por situaciones depresivas, de duelos, etcétera, etcétera. Y yo voy a hablar de cómo se procesa lo depresivo en un equipo de salud en la época del COVID. Así Bien. que están invitados. Esto, Eliseo, es el 27 de mayo. 27 de mayo, eso es una actividad que va a ser de mañana, empieza de 9 a 12 y de 14 a 17. ¿Cómo hacen las personas para inscribirse o para obtener más información? ¿A dónde tienen que comunicarse? Bueno, los plazos para inscripciones, etcétera. Así ya les damos la información. Está bien que manden, sí, a Castalia Uruguay, que es uno de los mails, @gmail.com. Salen afiches los afiches en
Facebook y en Instagram, donde están todos los datos, ¿no?, de esas actividades. Y va a ser básicamente la del sábado 29, va a ser como esta de ahora, online. Habrá algún lugar para algunos que quieran ir en forma presencial, y lo mismo va a ocurrir con la del 29, donde hay un cierto espacio mínimo para unas 20 personas, 20 y pico, que quieran ir presencial, pero la actividad va a ser fundamentalmente virtual, porque además los colegas del extranjero están cada uno en su país y van a hacer las ponencias. Y la idea es dar un espacio grande, va a haber un par de horas, después cada ponencia va a haber un tiempo para preguntas aclaratorias de cada una de las ponencias. Cada ponencia tendrá unos 40, 45 minutos, pero se redondea con un espacio con preguntas aclaratorias, y después va a haber un par de horas para intercambiar acerca de los temas que fueron tratados. Así que creo que va a haber espacio suficiente como para que haya peloteo en torno a los temas, y que los participantes transmitan sus experiencias personales con relación a estos temas, porque hay tantos colegas que trabajan, ¿no?, yo qué sé, en equipos de salud, o con familias, o con lactantes y madres de lactantes, intervenciones de ese tipo, marcos institucionales o en terapias individuales, ¿no? Así que creo que hay como espacio para ver el tema de lo depresivo, no la depresión, sino lo depresivo, circulando por espacios y sujetos diferentes, ¿no? Esa es la idea. Bien, así que acá preguntan en el chat si es el 29 o el 27. Son dos cosas diferentes. 29 de abril, Flaviana preguntaba ahí, 29 de abril es una de las actividades, 27 de mayo el workshop, y estamos haciendo como un recorrido preparatorio para el workshop. Entonces, ahí creo que Eliseo, ahí capaz que podemos aclarar la diferencia. El mail para informarse e inscribirse para la actividad del 29 sería el de Castalia que dijiste. ¿Podés repetirlo? Sí, castaliauruguay@gmail.com. castaliauruguay@gmail.com para la actividad del 29 de abril, y para la del 27 de mayo. Que la del 29 de abril es una actividad preparatoria, es sobre Marilyn Monroe también, y es de 10 a 12, es un par de horas, más breve. Y para el 27 de mayo, la verdad, no me acuerdo. Es un mail específico de workshop, Sí. que dice, Sí. pero capaz que ahí podemos, ¿cómo podemos hacer? A ver, ¿lo podemos pasar ahora por el chat? Mostrarla, si querés mostrar la imagen, no sé cómo se muestra la imagen. A ver si puedo escribir directo en el chat el mail, así ya les queda a todos. Me esperan 2 segundos vos, mientras Eliseo seguís evacuando dudas de la gente que esté interesada, y yo voy a escribir ahí el mail. Está bien. Nosotros, cada 15 días, la Federación de Psicoterapia, aparte de la difusión que hace Castalia de por sí en sus redes sociales, FUPSI tiene también sus redes sociales, y además, normalmente, a veces más seguido, pero normalmente cada 2 semanas sale un boletín que le llega a todas las instituciones, y bueno, o la reenvían a las instituciones, o ustedes pueden comunicarse con Ahí va. que se las manda en directo, que ahí tiene las actividades de todas las asociaciones, obviamente esta está. Entonces ahí siempre hay información, y además la página web de FUPSI también, el boletín también se accede a través de la página, o sea, aunque no te llega al mail, igual entras desde la página, entras desde el Instagram o de varios lados. Exacto. Los boletines de FUPSI están informando, porque además el taller es con colegas que son de las asociaciones latinoamericanas que pertenecen a la Federación Latinoamericana, y
y bueno, y están auspiciados por FUPS y por la Federación Latinoamericana. Así que sí, que suscritos a los boletines de FUPSI van a ver ahí la información, el afiche donde están los datos, todos los datos para inscribirse. La verdad que no, Sí, no lo mira, tengo tengo acá, workshop 2022 castalia@gmail. Pero igualmente eso, sí. Me parece que es útil esto que ustedes dicen, que ya cuando vean la información bien actualizada, con todo lo que son fechas de inscripción, costos, etcétera, van a tener ahí todos los datos. Así que eso es lo más práctico. Bueno, la verdad que agradezco la presencia de ustedes un martes de noche. La verdad que requiere coraje, interés. El estar compartiendo con colegas es siempre realmente un enorme placer. Y agradecer a FUPSI, a su comisión directiva, al comité organizador, por darnos la posibilidad de compartir con todos este espacio, donde nos sentimos muy cómodos y muy bien acogidos como parte de la federación. Así que de parte, creo ser portavoz del resto de los compañeros de Castalia, de qué es nuestro sentir en este momento. Totalmente compartido. Muy agradecida a FUPSI y a todos. Muchísimas gracias, súper interesante y bueno, muchas gracias también a todos los que hicieron comentarios y participaron. Gracias a vos, Soledad, por toda tu organización, tu buena onda y todo lo que colaboras siempre. Bueno, así que bueno, nos estaremos viendo el mes que viene, ya tenemos nuestra próxima. Realmente ha sido ya está previsto. muy fermental. No sé qué color violeta tiene. Bueno. Gracias, Jorge, también. Hay muchos diálogos ahí. Sí.